Estamos de regreso ya y claro, el segundo tema es algo que José Hernández y los cuatro pelagatos le planteaban eh, en su portal, ¿no? El dilema de los indígenas ya es de todos, es el título del artículo y el análisis. Y yo diría del rol de los indígenas, de los retos que tienen, de reconocer cómo han pasado en estas elecciones sus resultados. Y quizá vale la pena entonces iniciar, y quiero saludar al doctor Francisco Huerta Montalvo, eh, esto que los cuatro pelagatos y José Hernández nos plantean, que es el dilema de los indígenas, ya es de todos. ¿Será que no hemos sido capaces, doctor Huerta, de entender este mestizaje, pero también esta integración indígena, este rol importante, aunque uno revisa desde el retorno a la democracia y ve cómo ha ido cambiando y cómo esas luchas han ido teniendo resultados para una sociedad menos, con menos conflictos, diríamos, para llamarlo de alguna manera? No tenemos una buena lectura hasta que José Hernández nos plantea el dilema indígena ya es de todos. Doctor Huerta, bienvenido, buenos días. Buenos días. Yo creo que la integración se da en alguna medida en lo psicológico. La gente acepta que el que no tiene de inga tiene de mandinga. Yeah. Eso ya se sabe. Y hay mezclas. Pero en la práctica uno se siente menos indígenas que otros y ahí comienzan las tensiones. Y algunos se sienten más indígenas que otros y también generan tensiones. Desgraciadamente no tenemos una cultura nacional y como hemos dicho muchas veces, el mestizaje no resolvió los problemas de la unidad étnica. Hay negros que son solo negros y no son mestizos, así que ¿por qué incluirlos en el mestizaje? Nuestro país tiene múltiples etnias con manifestaciones culturales diversas que valdría la pena preservar. Pero tampoco podemos no tener una política cultural en común para todos los sectores que no hemos logrado diseñar. Entonces hay una especie de resentimiento que de vez en cuando surgen con fuerza y dan lugar a las tensiones que tenemos. Unos se consideran dueños del país, en el peor sentido de la palabra, los primigenios, los que estuvieron antes, y nosotros somos los invasores, y al revés, nosotros creemos que somos la civilización occidental y cristiana, y nosotros somos bárbaros. Con esas visiones polarizadas es difícil hacer unidad nacional. El problema indígena en toda América Latina es cosa seria. Ya lo planteaba Mariátegui en sus estudios sobre los peruanos. Y aquí se ha planteado poco a nivel político. Tenemos estudios antropológicos, pero no se ha buscado un esfuerzo por unidad nacional con los sectores indígenas. Ahora es interesante tener una presidente de la Asamblea que tiene origen amazónico y que además es mujer y que además es luchadora como lideresa de estas reivindicaciones sociales indígenas. Pero hasta allí el simbolismo, ¿no? No sé qué será de hacer una ley de protección. No sé, en ningún país de América Latina ya se ha resuelto. Que en México, que lo tiene trabajando largo rato, tampoco lo ha resuelto. Claro, Hay tensiones. y ahí tiene mayor problemas porque las desigualdades se sienten más. Y claro, quiero saludar al doctor José Hernández de Cuatro Pelagatos, además de cuyo artículo motiva este diálogo y claro, si alguna cosa José y los Cuatro Pelagatos, al igual que Francisco Huerta, motivan es siempre el debate, ¿no? El debate y el tomar conciencia de lo que pasa. El dilema de los indígenas ya es de todos y en una suerte de recorrido desde el retorno y hasta la constitución de la CONAIE y su brazo político, José,
Uno, y algunos lo hemos visto de cerca, yo veía cómo lo que después se convierte en CONAIE, que era la organización de indígenas y campesinos en Cotopaxi, Tungurahua y Chimborazo, que después se termina convirtiendo en la gran CONAIE por otras unidades, y la iglesia trabajando con ellos, al obispo Ruiz, quizá menos popular que Monseñor Proaño, pero trabajando, y algunos dicen, y le fue mejor porque las sectas no le dividieron tanto a la población en el sector en donde él trabajaba, en cambio al otro sí se le instalaron ahí. José, esta visión que Francisco Huerta nos dice, nos hace falta esta cultura nacional en donde quepan todos, y que los negros sean negros y los indígenas indígenas y que los mestizos seamos mestizos. Pero debemos tener una cosa común. ¿Sientes que en el análisis va a haber gente que no quiere y que justo lo que dice Francisco Huerta, Mariátegui está ahí y está como un reto? Bienvenido, José, buenos días. Hola Francisco, buenos días. También para Francisco Huerta, buenos días y gracias por la invitación. A mí me parece, yo creo que el tema que estamos planteando, Francisco, no tiene pretensiones de ir a buscar un poco todo el tema de, todo este tema de si hay o no una suerte de integración o no, de qué ha pasado con el país, si hay un sincretismo, no lo hay. Nosotros partimos un poco para el análisis de un tema muy coyuntural. Ese tema coyuntural es justo lo que está ocurriendo. Es decir, hay un crecimiento político por parte de las comunidades indígenas, y ese crecimiento político se refleja en dos temas fundamentales que son de coyuntura. Uno es el 19% obtenido por Yacu Pérez en la elección presidencial en la primera vuelta, y el segundo tema es la elección de Guadalupe Llori a la presidencia de la Asamblea Nacional. Esos son elementos políticos que estaban inscritos en el nacimiento de Pachacutic en el año 96 y que hacían parte de la reflexión que habían hecho los indígenas en cuanto a cómo podían ellos llegar a tener una visión nacional. Y esa visión nacional la habían visto, y para eso se creó Pachacutic en una alianza con los mestizos. Bien. Ahora lo que estamos viendo es que finalmente de parte del señor Issa hay un retroceso, es decir, él no cree primero en la democracia. Entonces ya por ahí ya estamos absolutamente liquidados, ¿no es cierto? Porque si no creen en la democracia, en lo cual han creído todos los antecesores de él, los grandes líderes de su propio movimiento político, algunos de los cuales, Francisco, con los cuales todos hemos hecho relaciones, hemos tenido un contacto permanente, ¿no? Incluso de amistad en algunos casos. Bien, él desconoce todo ese pasado, ¿no es cierto? Todo lo que hizo Blanca Chancoso, lo que hizo Nina Pacari, lo que hizo Luis Macas, lo que hizo el señor Nicolás Issa, es decir, todo eso está borrado, ¿no es cierto? Eso, él desconoce esta visión de generar una democracia inclusiva en el país. La democracia, ni inclusiva ni exclusiva, no es para él. Él lo que quiere es la revolución y el comunismo. Y dos, él desconoce, por supuesto, lo que ha pasado en este crecimiento político del cual he hablado, estos dos puntos con Yacu Pérez y con la señora Guadalupe Llori, los desconoce, y entonces él empieza ahora un proceso que seguramente culminará con su elección a la cabeza de la CONAIE, y en el cual lo que pinta es esta visión de que él, ¿no es cierto? Porque no habla de otra persona, cuando habla del pueblo, habla de él, ¿no? Entonces, él es el que pone la agenda, él es el que dice qué le conviene al país, él es el que le pone los mecanismos en este momento de gobernabilidad al presidente Lasso,
Y entonces estamos, digamos que la reflexión que hay es alrededor de eso que es totalmente coyuntural, Francisco. Y me Claro. parece que toca, uno, a la visión política que ellos mismos han tenido, que es necesaria para el país, porque qué bien que los indígenas estén en la política a parte entera, como no puede ser de otra forma, es decir, de pleno derecho, qué bien que aspiren a gobernar, qué bien que crean en la democracia, qué bien que lleguen a la presidencia de la Asamblea Nacional, todo eso está muy bien. Bueno, eso mismo es lo que el señor Issa, es decir, uno de los miembros del indigenado nacional, está ahora pretendiendo poner en jaque, ignorar y absolutamente él erigirse de alguna manera él en el representante único del pueblo. Entonces, ese Claro, es el tema de la reflexión que hemos esa, planteado. esta ubicación de la reflexión de ustedes, yo la planteaba a Francisco Huerta más bien como algo mucho más amplio, que parece que entonces no está resuelto. Para muchos decían el camino y estos resultados que el propio Francisco Huerta nos dice, sí, es una buena representación de que un banquero y una representante del indigenismo y mujer de la Amazonía estén ahí. Pero claro, esto tiene varias vertientes de respuesta, doctor Huerta, que son, el uno, ese triunfo de Yacu Pérez, porque es un éxito electoral, el 19%, estuvo a punto de pasar a la segunda ronda, y esta separación, la beneficiaria en definitiva de lo que hace todo el grupo, resulta que es doña Guadalupe Llori, porque no es Salvador Quispe tampoco. Pero claro, hemos tenido un Luis Macas, como dice José, que ha sido ministro de Estado, ha sido asambleísta nacional, legislador, ¿no es cierto? El propio Miguel Yuco, ¿no? Que de coordinador nacional de Pachacute, termina mal porque termina representando a Aspiazu, sí, pero Sí, son jugadas que hicieron la propia Nina Pacari, canciller, vicepresidenta del Congreso. O sea, el avance de integración, pero de convicción democrática está ahí. Y parece que el nuevo planteamiento entonces puede ser el del señor Issa, que nos plantea lo que usted ya mencionaba, Francisco, que es el mariateguismo. ¿Cómo leer esto de la coyuntura? ¿Cómo ubica perfectamente José Francisco? hay dos visiones que pueden resultar impuestas a los grupos indígenas. La una es la visión de la democracia, que no la tenemos clara tampoco los mestizos, pero que queremos hacerla prevalente en el país. Hay una mayoría en la clase política que quiere manifestarse democrática, por lo menos en el rechazo al totalitarismo. Y segundo, la imposición de la cultura judeo-cristiana desde la colonia, que ha venido dándole una manera de entender esa parte de las manifestaciones espirituales de la vida a los indígenas, contra lo cual también se han rebelado en algunas ocasiones. Pero ahí habría dos factores de unidad. El problema es que ahora algunos líderes están fuera de esas visiones y tienen unas visiones, estas mariateguistas que mencionaba, que no son democráticas. Yo creo que ahí la única alternativa es curarnos en salud. Va a ser muy difícil negociar con quien no quiere entender. Y si por fuerza de que tienen una capacidad de movilización, en teoría mayoritaria, porque son una minoría, quieren imponernos la violencia, va a haber que reprimir con fuerza para que no nos ocurra lo que está pasando en Colombia. Entendiendo que no solo se trata de movimientos locales, sino que definitivamente hay conexiones internacionales de grupos políticos delincuenciales, narcotráfico incluido, que están interesados en mantener la agitación en el continente a nombre de tales o cuales reivindicaciones, unas justas, otras inventadas, pero al fin y al cabo simplemente producir el caos para sus fines políticos, económicos, delincuenciales.
En eso hay que ser claro. A nombre de la tolerancia democrática no podemos permitir que los que no creen en la democracia pretendan destruirla utilizando los métodos de la democracia. Es lindo ganar elecciones, ¿no? Claro. Pero luego no actuar como demócrata. Pero ahí hay una cosa que sí tienen, podríamos decir, alguna razón. La democracia tampoco ha sido capaz de responder a los problemas estos de desigualdad, de buscar un equilibrio social. Y Francisco, y ahí algunas veces olvidamos que mientras unos han trabajado en ese camino, otros insisten en buscar cómo dañar la democracia en sí. Sí, el tema es que ahí no sufren solo los indígenas. Los descendientes de montubios y cholos que están en los barrios pobres de Guayaquil no son indígenas, en el sentido en que lo son los de la sierra. Son de alguna manera reflejo de los pueblos tradicionales, pero están muy asimilados y sin embargo también sufren la falencia de la democracia. Ahí ya vienen otros factores que tenemos que erradicar y a propósito, el de la corrupción es uno clave. Yo creo que el país más que anticorreísmo lo que quería era significar anticorrupción. Sí. Cuando votó por Lazo, igual estaba dispuesto a votar por Yacu Pérez si quedaba segundo. Es decir que el país tiene una voluntad de confiar en los líderes que representan anticorrupción. Y allí me resulta muy duro aceptar, y por eso lo comento, que en el Ministerio de Salud hayan retornado gente que tiene muy malos antecedentes, negociantes en las compras de medicamentos, gente corrupta que ya los colegios médicos han permitido hacer las denuncias respectivas con nombre y apellidos. Yo no sé qué estará esperando la ministra de Salud para proceder a hacer las rectificaciones del caso. Si el régimen comienza con gran apoyo anticorrupción y da manifestaciones de restaurar a corruptos en las funciones del ministerio tal o cual, es muy mal comienzo. Y creo que hay que plantearlo de entrada para que luego de una semana se produzcan las rectificaciones del caso. Claro, y ahí están voces autorizadas en la política, en los medios, que pueden pedir rectificaciones. Porque al presidente Moreno, y uno entendía en él, pues eran con quien llegó al poder, se le quedó como el 80% del correísmo en la administración pública. Es verdad que tiene una semana, pero por lo menos 100 nombramientos de altísimo nivel todavía no están cubiertos. Y ahí están quedándose en funciones de libre remoción un sector del correísmo que le va a causar los daños que han seguido causando. Esto dice el señor Leonidas Issa, para pasar, don José. Ahorita, como está nuevo gobierno, nosotros hemos dicho ya este gobierno que salió era bien bruto mismo. O sea, no entiende, no escuchaba, con tal se está riendo, ¿no es cierto? Ahora esperemos que este gobierno escuche lo que está diciendo el pueblo. Ahora esperemos que este gobierno escuche lo que está diciendo el pueblo. Desrogue el decreto 1158, dejen subsistente, y si de aquí tenemos que planificar el tema de los combustibles, hagamos de aquí. Pero en este momento estamos en crisis, compañeros. No sé con ustedes, pero por mi lado, ya no podemos pagar los bancos a las cooperativas. Las cooperativas vienen, están más bravos, interés de mora, gasto judicial, ya se acaba de pagar. Ellos dicen, no han pagado nada todavía. O sea, estamos bien jodidos. Por eso, compañeros, más bien yo invito, también como parte de la agenda del movimiento indígena, el 11, viernes 11, para ver si es que hacemos una gran movilización, compañeros, por el tema de combustibles y por el tema de créditos. Por lo menos un año que haya aguante, ¿no es cierto?, hasta poder recuperar la economía para poder seguir pagando. Pero no se puede ahorita, cada mes cae, quitan carros, quitan casas, quitan propiedades. ¿De qué vamos a trabajar, compañeros? No sé si aquí está pasando algo similar, pero por mi lado la gente estamos tan cabreados ya con las cooperativas, para que podamos salir todos a protestar frente a estos dos temas principalmente, compañeros. José, y ya democracia y que está 2 semanas en el poder no cuentan,
sino cuentan algo mucho más y les vuelve de inmediata respuesta, ¿no? El tema no se olvida del 858, de ese decreto, y claro, quiere una revisión del precio de los combustibles y ahora plantea además una moratoria. Y esa no necesariamente es una decisión gubernamental, o si la pueden aplicar y eso jurídicamente. Pero ahí se ve una intención de que esto no funciona, que no va con él. Y lo que ustedes dicen, sí, tiene una percepción individual de la sociedad, casi de propiedad de él, ¿no, José? Sí, Francisco, o sea, que el señor Issa tenga propuestas o que tenga reivindicaciones, hay que aplaudirle. Eso es lo que tiene que tener cualquier ciudadano del país. El tema y el problema es que el señor Issa, cuando habla del pueblo y dice que el pueblo, que tienen que escuchar al pueblo, es que tienen que escucharlo a él. Es decir, el pueblo es él. Y hace como que no acabamos de tener unas elecciones. Es decir, daría la impresión acá de que no hay que hacer elecciones en el país. Hay que ir a preguntarle al señor Issa qué es lo que hay que hacer. Y ahí ya estamos. O sea, ese es lo que define el pueblo. Esto me recuerda al señor Gaddafi en la entrevista que tuvo con la periodista italiana Orleana Falazzi. Orlana Falacci, cuando ella le preguntó dónde estaba la asamblea, y él le dijo, ¿y para qué es una asamblea? Y ella le dijo, una asamblea son los representantes del pueblo. Y él le respondió, pero si el pueblo lo represento yo, ¿para qué necesito más gente? Entonces, es exactamente, estamos en el mismo proceso, es decir, no hay necesidad aquí ni de representantes ni de elecciones. Hay que preguntarle al señor Issa qué es lo que hay que hacer. Y eso es lo que define el pueblo. Entonces, a mí me parece, primero, acabamos de salir de las elecciones y el señor Issa no se da por enterado que hay una mayoría en el país que ya votó y ya está poniendo absolutamente ultimátum apenas días después, porque esta entrevista que tú estás pasando se hizo, esta intervención se hizo días atrás. Entonces, es como que ni siquiera dejó que se instalara Guillermo Lasso en el poder y ya está poniendo absolutamente ultimátum y diciendo qué tiene que hacer. Y el segundo tema, Francisco, es que todas las reivindicaciones que tenga el señor Issa, incluso si fuesen parte de un congreso de la CONAIE, representan una parte del país respetable, absolutamente respetable, pero que no puede ser erigida como determinante, decisiva y mayoritaria en el país. O sea, aquí hay que entender cómo son los procesos de la democracia. Entonces, a mí me parece que esos son dos puntos que el señor Issa no tiene claros y que él ya está. El tercer punto, Francisco, está llamando a movilizaciones. Es decir, no hay forma de dialogar, o sea, no hay forma. Ipso facto hay que pasar a temas de poder de la lucha de calle, de fuerzas de la calle. Bueno, así, Francisco, ¿qué país funciona? ¿Qué país funciona? Si apenas llega un presidente, o sea, movilizaciones, y entonces uno le podríamos preguntar al señor Issa por qué es la manifestación. Bueno, capaz que dice por si acaso, porque no hay todavía ni siquiera un tema de lo que él está planteando, todavía no es un tema de debate. Y lo segundo, no ha llegado ese tema al presidente. Tercero, no hay decisión sobre esos temas. Cuarto, no hay planteamiento absoluto de una mesa de diálogo, alguna cosa que pero ahí sí viene el por si acaso. Tiene que pasar a medir fuerzas en la calle. Ahí sí viene, José, el por si acaso. Dice, el anterior era bruto, no quiso entender el 858. Este está igualito, no revisa. Debió revisar el primer día. No le interesa, parece, tanto que dice José, yo por mi parte estoy invitando el viernes a un paro nacional. O sea, ustedes verán lo que hacen, yo ya voy a hacer el paro. Es inaudito, Francisco, que se vea así la realidad del país, y es inaudito que un líder político actúe de esa forma, porque no es con la fuerza, no es con la medición de fuerzas en la calle,
no es... y vamos a ver, Francisco, las manifestaciones que ellos tanto saludan y con las cuales tanto se regocijan. Por ejemplo, todas las manifestaciones de solidaridad que hay con lo que está ocurriendo en Colombia, como antes hubo con lo que estaba ocurriendo o lo ocurrió en Chile. Lo que vimos aquí en octubre es la celebración de la destrucción de lo poco que tiene el país. Es decir, vamos a destruir bienes públicos, vamos a la calle a enfrentarnos a las fuerzas del orden y después, cuando las fuerzas del orden reaccionen, entonces ahí somos nosotros las víctimas de la fuerza bruta, salvaje, autoritaria, dictatorial del Estado y del imperialismo. Entonces, Francisco, todo eso lo conocemos. El grave problema del país es la capacidad que tiene, en este caso, digamos, en las comunidades que supuestamente el señor Issa quisiera en este momento presidir, es ese libreto donde se repiten las cosas que ya no dieron resultado. No da resultado, Francisco, la fuerza, la violencia. Lo que da resultado en los países que tenemos es mantener lo poco, conservar, cuidar lo poco que tenemos en el ámbito público, en las instalaciones, etcétera, y a partir de ahí, obviamente, poder negociar, dialogar para que las condiciones de la gente más pobre del país mejoren. Y eso me parece que hay una apertura en el gobierno de Guillermo Lasso sobre ese tema, lo cual no justifica ni el mensaje del señor Issa, ni su actitud, ni sus llamados a que ya pasen a la calle cuando ni siquiera el gobierno ha tomado una decisión sobre eso. Ni siquiera acaba de nombrar los funcionarios que van a estar en las dependencias públicas. Y Francisco, entonces esto de, vean, no quieren entender, yo por mi parte el viernes estoy convocando a un paro nacional y claro, él es representante de un sector indígena y campesino de la provincia de Cotopaxi que está bien organizado, pero en donde también el señor Lasso ganó las elecciones y las ganó de largo, no por los que el señor Lasso, el señor Issa, digamos, pidió conjuntamente con Vargas votar. No, fue distinto. Claro, no quieren volver a que les pase quedándose con los productos en sus terrenos para seguir perdiendo. Pero aquí no hay voluntad de diálogo, Francisco, aquí hay desde el inicio una confrontación. Habrá que curarnos en sano, decía Francisco Huerta. Ese curarnos en sano, ¿qué nomás significa, Francisco? Primero, tener una movilización en contra de esa movilización destructiva. Ahora en Colombia es hermoso ver cómo sale la gente vestida de blanco a repudiar las violencias y a decir que hay derecho a protesta y razones para, pero que no hay razón para el vandalismo, para la destrucción. No sé cuánta capacidad de movilización tenga el nuevo gobierno en ese sentido, pero entiendo que lo que el señor Issa está haciendo también es aprovechar los antecedentes de las revueltas de octubre para jugar al cuco. Yo no creo que él tiene capacidad de decir, yo voy a proclamar el paro y ya lo convoqué, y va a tener un resultado. No funcionan así tampoco los indígenas. Es una balandronada queriendo ponerse en primer plano de la política a base del miedo, que no es una manera válida de hacer las cosas, pero que muchas veces ellos la usan. Hasta allí llega, habrá que vigilar de cerca cuánto tiene posibilidad de hacer cosas. De Y dañar. los organismos del Estado tienen que tomar las medidas del caso. El Estado no puede dejarse sorprender por nadie, en todo lo que vaya a ser subversión del orden público recién constituido, en un país que tiene el optimismo de que las cosas se hagan de otra manera y mejor. No puede ser que toleremos que un grupo indígena se ponga en plan de hacer revuelta porque le da la gana de hacer revuelta, porque cree que ese es el método de conseguir cosas, antes de hacer planteamientos y dialogar sobre los mismos.
no se le ha negado nada porque nada han pedido y ya quieren hacer paro. No tiene sentido. Pero No merece respeto a la posición. Francisco, esto era lo que decían ya en octubre y lo que estamos viendo a lo mejor es que quieren enlazar. Nosotros ya hablamos, ya pedimos en octubre y hasta ahora no nos cumplen, parecería decir, no quieren entender, dice, son brutos, no quieren entender. Y esto pidieron en octubre, pues esto es lo que hay que recordarles también. He mandado este momento, compañeros, este momento como amazónico, compañeros, a cerrar todas las llaves del petróleo, compañeros. Todas las llaves del petróleo, carajo. No cumplan esas órdenes de ese señor traidor, mentiroso, ladrón, que se han unido entre ladrones con Jaime Nebot, con Lazo, carajo. Únanse al pueblo, señores de la Fuerza Armada, señor comandante de las Fuerzas Armadas. Quítanle apoyo a ese patojo de mierda. Ahí está, estaban ya señalando en octubre del 2019 un camino que iba a ser, si es que el presidente era Guillermo Lazo y en alianza con el Partido Social Cristiano, que resentido como está parece podría mirar de lejos en algunos casos, en otros algunos comienzan a mojarse el poncho, diríamos así. Pero no es un tema nuevo, Francisco. Esto de la confrontación y de calentar las calles, sienten ellos que es la única forma de estar presente, pero además muchos en las partes urbanas, Francisco, sí se sentían representados, aunque en octubre bajó totalmente eso, ¿no? Sí, yo pienso que ahí definitivamente hay que controlar la infiltración de gente dedicada a perturbar. La situación que describe Yuri, ¿cómo se llama? El dirigente indígena que delante que pusiste. Vargas. Ha cambiado notablemente. Ahora tenemos a Guadalupe Yuri presidiendo la asamblea. Sí. Eso no es. Y es como consecuencia de un trabajo hecho por ellos mismos. Por eso. Ahora no podemos alterar la paz de la República que requiere construir futuro en una situación económica grave. La pandemia sigue molestando y la corrupción no es fácil de erradicar. Hay que detectarla donde esté y tratar de controlarla. Y entonces en eso sí cobra sentido recordar, oiga, ¿qué pasó que los vuelve a nombrar a los que se estaban llevando la plata con la venta y comercialización de los hospitales y los medicamentos? Eso sí es duro, porque va a resultar como el acuerdo que pretendían hacer en la Asamblea, con una comisión de la verdad que ponía en duda lo juzgado por 11 jueces, Francisco. Así es. A nombre de la gobernabilidad no se puede pactar con la corrupción, quedó claro. Y hubo presión popular para que esa alianza que pensaba pactar con la corrupción a nombre de la gobernabilidad se dé. Lazo decidió romper con esa alianza presionado por la anticorrupción. Ahora los que planteaban cualquier tipo de alianza a nombre de la gobernabilidad no pueden ser un factor de obstrucción de la República. Por lo menos tendrán que quedarse callados. Pero mi visión de curarse en salud no solo es anticorrupción, también es antiviolencia en las calles. Hay que sembrar en la ciudadanía un espíritu de no tolerar pasivamente que se le tomen las ciudades X y Z. Hay que decir, por ahí no funciona la cosa y actuar en consecuencia. Yo no quiero poner a unos contra otros, pero la fuerza pública tiene que tener el respaldo de la ciudadanía consciente frente a esa posibilidad del vandalismo. No podemos, a nombre de la protesta sin motivo, que después se infiltren allí vándalos, que comienza la destrucción del escaso equipamiento urbano con alto costo. Ayer arrasaron Popayán, antes habían arrasado Cali. Escandaloso. ¿Qué es ese afán destructivo? ¿Qué está detrás?
¿Qué reivindicaciones son esas? Más bien manifestaciones bárbaras de odio, de frustraciones de todo tipo. Ahí hay que hacer un gran estudio, pero también hay que con más sencillez detectar qué fuerzas están detrás, a quién le interesa que eso pase, y reprimirlo en consecuencia. Queda claro también frente a este tipo de manifestaciones que somos estados débiles y que no tenemos preparadas nuestras policías para combatir la delincuencia en serio. Porque no es solo la movilización que amenaza. Cotidianamente el sicariato en nuestras ciudades revela que la inseguridad es manifiesta, el asesinato común y corriente. Entonces hay que poner la casa en orden, no hay cómo bajar la guardia en ningún campo. Los que estamos fuera del gobierno y tenemos alguna vinculación con medios de comunicación tenemos que ser vigilantes de lo que está sucediendo y alzar la voz y decir, hey, ¿qué pasó? ¿Por qué nombran corruptos? Y también decir, hey, ¿qué pasó? ¿A cuenta de qué vamos a pretender que estos abusivos se tomen las calles y cierran las carreteras? Es horroroso, en Cali no dejaban pasar ambulancias, se murió gente porque no le dejaban llegar a los centros de salud. Es decir, hay un salvajismo fuera de toda tolerancia posible. Eso hay que evitarlo acá, haciendo notar que no se está dispuesto a resistir este tipo de situaciones. Tenga claro, Isa, que si se lanza el paro, primero yo creo que no va a tener mayor respaldo. Y segundo, que si se pone loco, tendrá que ser reprimido con la fuerza del Estado y con el repudio ciudadano. Y claro, y ahí viene una cosa que a veces sorprende, ¿no? O sea, le piden al Estado dar seguridad y todo eso. Y claro, Francisco dice, hay que mantener también esa fuerza del Estado. Pero ya habrán entonces, José, otro informe de cómo los derechos humanos han sido vulnerados. Y claro, y la policía y las Fuerzas Armadas no se sienten a veces muy respaldados, ya que han tenido resoluciones diciendo, oigan, usted no puede, no les han aceptado reglamentos, no les han aceptado estas cosas. Y claro, y eso les da mayor fuerza. ¿Crees que, José, que esto pueda llevarle al señor Issa a un primer fracaso de un movimiento como Francisco dice, no va a tener una respuesta masiva y el Estado tiene que resolver cómo enfrentarlo? Francisco, permíteme hacer la respuesta como en dos partes. La primera es que me parece que lo que se está planteando es el debate político y me parece que ese es el ámbito en el cual nosotros nos movemos. Al señor Issa le estamos preguntando, a pesar de que no responde y a pesar de que él y la gente de él, cuando se le cuestiona, lo primero que hace es tratarnos de racistas, ¿no? Porque no quiere dar respuestas políticas. Él es un dirigente político, no es un mesías y no es un intocable. Él es un dirigente político que puede ser criticado y que tiene que responder como cualquier otro ante el país, porque él está en el país y él está con su actividad en el país, lo cual hace que debe primero enfrentar el debate político. No lo enfrenta. Y el segundo tema, Francisco, es que lo lleva justo al punto en el cual tú estás planteando, que sería la segunda parte de la respuesta. Es decir, llevarlo a acciones que tienen que ver absolutamente con su visión de crear violencia y de debilitar el Estado y de por ese camino llegar a lo que él llama el comunismo indoamericano. A mí me parece que el país tiene que tomar en serio las cosas que la gente escribe. Cuando el señor Hitler escribió el Mein Kampf en su libro, debían haberlo leído los europeos todos y haberlo tomado en serio, porque eso fue en el año 33 y él estaba anunciando lo que iba a hacer. Y a mí me parece que cuando los dirigentes políticos, sin pretender hacer comparaciones, por supuesto de ninguna especie, entre uno y otro, cuando cualquier dirigente político escribe cosas,
hay que leerlo. Lo mismo hizo el señor Correa con el libro que él escribió de la Banana República y que mucha gente no leyó. Ahí estaba todo lo que iba a hacer. Y los que lo leímos pudimos estar informados mucho tiempo antes de lo que iba a hacer. Estaba todo escrito. Entonces, cuando el señor Issa escribe que quiere hacer la revolución comunista indoamericana, hay que tomarlo en serio, porque es un dirigente político y está escribiendo lo que está pensando que quiere hacer. Lo que quiere hacer, ese es un punto fundamental. Y la respuesta de la sociedad, Francisco, me parece que en lo que nos concierne es hacer el debate político con el señor. El Estado actuará ya después como quiera hacerlo. Y quisiera solo terminar esta respuesta diciendo lo siguiente, y es que el señor Issa es uno de los dirigentes indígenas. Yo quisiera destacar a los otros dirigentes indígenas que han jugado el juego de la democracia. Antes hablé de algunos de ellos, como Luis Macas, como Nina Pacari, y hay tantos, porque si algo tiene de bueno, muy bueno en la política, el movimiento indígena, es que forma muchísimos cuadros. ¿Sí? Y eso es muy bueno para la política y para la democracia. Y el segundo punto, Francisco, es que hay gente en el movimiento indígena que no están de acuerdo con la visión del señor Issa. Entonces aquí hay un debate. Yo lo que creo es que hay que hacer un debate profundo, ¿no? Sin llegar todavía a que no nos corresponde. Eso es el Estado el que tiene que tomar las medidas después de qué hará si el señor Issa llega a extremos. Pero por ahora nos corresponde hacer ese debate, hacerlo en serio, invitar al señor Issa a que dé respuestas y a que no evada las preguntas ocultándose detrás de un supuesto racismo porque se le hacen preguntas. No hay racismo de hacerle preguntas al señor Issa. Hemos hecho preguntas a muchísimos otros dirigentes políticos indígenas desde hace más de 20 años y nadie ha dicho que por hacerles preguntas se estuviera haciendo algún tipo de racismo con ellos. Pero José, ahí tienes dirigentes, si bien Marlon Santi tiene una posición, diríamos, mucho más firme, tienes a dirigentes, no sé si decir históricos, pero sí con fuerza, como doña Lourdes Tibán, que mantiene un discurso también ya diciendo se puede caer, sin definir muy claro. Y entonces hay variopintas respuestas y también una suerte de oportunismo en esto que plantea duramente Issa, ¿no? Él lo plantea, voy en busca de destruir. Los otros no le dicen, oiga, no le acompañamos. Dicen, tengan cuidado porque sí se pueden caer, dicen José. Es que, Francisco, ahí hay una cosa que es muy compleja que tú estás planteando en buena hora, y es que hay un lenguaje, hay el doble lenguaje, hay lo que se dice, lo que no se dice, lo que se deja suponer. Este juego, yo soy crítico de Lourdes Tibán, yo aprecio mucho su derrotero político, pero soy también crítico y bueno, así tenemos que ser, para eso somos periodistas, somos críticos con un montón de gente y es normal, ese es el debate político, ese es el debate público. Pero cuando Lourdes va a un canal y empieza a hacer como que estamos en que sí, que no, en que estamos con la Constitución, con la institucionalidad, pero si el señor no hace lo que el pueblo quiere, se puede caer. O sea, eso debería la propia Lourdes darse cuenta de que ese es un lenguaje, eso es una actitud que no abona para ellos si son realmente demócratas frente a gente, pero que más bien alientan, o de otros grupos de la sociedad que no sean democráticos, o sea, porque no es solamente el señor Issa que no quiere la democracia, hay otros grupos de gente que tampoco quiere la democracia, ¿no es verdad? Y que están en otros grupos, entonces no es un monopolio del señor Issa este tema. Claro. Me parece, Francisco, que en ese tema hay voces y que en el indigenado que no terminan de decir sí a la democracia formal, sí a esta democracia que es una democracia patoja, que tiene muchos atrasos, pero que es mucho mejor que cualquier dictadura, muchísimo mejor que cualquier autoritarismo. Entonces, me parece que también ahí ese doble lenguaje, Francisco, no abona para ellos, para sus causas,
y para la lucha que ellos tienen interna frente a personajes que quieren destruir no solo la democracia, sino todo lo que los líderes indígenas e históricos han hecho por el movimiento indígena. Y que ellos ya lo sufrieron. Francisco, este doble discurso, y claro, y cuando uno dice no creen en la democracia, algunos intelectuales que dicen, ¿y por qué han de creer en la democracia si esto es una democracia occidental que no les sirve? Y hay intelectuales que están y que les dan sustento. Y claro, encontramos a una Lourdes Tibán un poco funcional al momento, alegrándose por doña Guadalupe Llori, pero diciendo que a lo mejor eso mismo puede ayudar a que se caigan si no hacen lo que el pueblo dice. Y aquí hemos coincidido, fíjense ustedes, el pueblo indígena es tan importante que hay que resolver los problemas de ellos, pero de todo el pueblo ecuatoriano también. Y ahí vuelvo, Francisco, ¿cómo tenemos esta visión de que el país se salva entre todos y no por partes? Y si ellos quieren un comunismo y nosotros la democracia, ya no hay punto de encuentro, Francisco. Yo pienso que ese punto de encuentro no es fácil de hallar en este momento, pero hay un gobierno que tiene una visión democrática de las cosas y esa es la manera de entender que predomina. Los que quieran violentarla a la fuerza van a tener la respuesta del Estado. Yo creo que hay que tener claro que las ideas no se defienden solas. Detrás de la idea democrática tiene que estar el Estado apoyándola, defendiéndola e incluso imponiéndola. Porque lo otro es adoptar la visión de ellos, pues. Siempre he dicho en relación a la manera de entender de algunos sectores indígenas, yo respeto tu cosmovisión, pero no me la impongas, respeta la mía. Y de eso se trata, de que ellos no respetan ahora una cosmovisión predominante, que es la cosmovisión occidental y cristiana, que muchos acogieron, pero que ahora algunos repudian, influenciados por fuerzas oscuras que están haciendo escándalo en toda América Latina con gran financiamiento de la corrupción y el narcotráfico. Eso queda claro en Perú, queda claro en Chile, queda claro en Colombia y quedó claro en el Ecuador. Pero lo que ocurre es que cómo no van a estar alentados si se garantizó impunidad. Los que hicieron el paro de octubre deberían estar presos y están libres haciendo nuevas amenazas. Y salió la policía sin capacidad de disparar. Y después un tonto en la Comisión de Derechos Humanos dijo que había habido masacres y que la policía violentó los derechos humanos. Y después lo encontraron en ELA, en el escándalo que lo encontraron. Esas son las cosas. Si el Estado no cumple en defensa de sus instituciones, todo se va desmoronando. En este sentido, insisto, las ideas no se defienden solas. La idea democrática es formidable, no la cogen todos muy bien, pero es la predominante. Allí tenemos derecho de defenderla los que creemos mayoritariamente en esa manera de entender la vida. ¿Se puede convocar, Francisco, antes del paro? Aunque algunos dirían, pero si ya está diciendo, vayan nomás ustedes, yo ya convoqué el paro para el viernes 11. Un acercamiento se verá como una debilidad. ¿Deben estar trabajando el sector político? Yo creo que el diálogo nunca puede ser visto como debilidad, pero un diálogo de sordos tampoco tiene sentido, ¿no? ¿Qué podemos conversar con un señor que quiere destruir una manera de entender la vida? ¿Cómo hacemos para llegar a un acuerdo con un marioteguista fanático? Simplemente haciéndole saber que no estamos dispuestos a que nos quieran imponer. Además, no es una representación ni siquiera del sector indígena. Es una candidatura, claro, es una candidatura en busca de la representación. Pero están un poco también tanteando a ver cómo le va al nuevo gobierno que es nuevo y por eso nuevón, ¿no? Sí, claro. José, para concluir y no solo agradecer por el artículo que nos ha llevado a esto, a reflexionar en público como lo ha hecho Francisco, te diría, el diálogo se tiene que abrir ya, pero hay
hay en esta democracia patoja también como que una mano política del régimen, si falta, ¿no? Sí, sí, Francisco, y creo que un tema que el señor Isa tiene que tener claro es que los demócratas de este país, que hemos siempre luchado para que los pueblos indígenas que están entre los más pobres tengan mejores condiciones y tengan las condiciones que tienen los niños, todos sus niños, las mismas condiciones y las mismas oportunidades, me parece que eso lo tiene que tener claro. No es que estamos soslayando los problemas de las comunidades indígenas que están entre las más pobres del país, en absoluto. Y me parece que en ese punto, me parece que están integrados y es algo que no ha reconocido el señor Isa frente al nuevo gobierno. El nuevo gobierno y el presidente Lasso ha dicho en forma taxativa, habrá que ver, no es verdad, cómo lo pone esto, cómo lo ejecuta, pero conceptualmente, políticamente ha dicho que las comunidades indígenas, los más pobres, la gente con hambre, la gente sin trabajo, son parte fundamental, esencial de su agenda social. Entonces me parece, Francisco, que el diálogo que se tiene que hacer no es forzosamente con las comunidades indígenas únicamente. Eso hay que mirar el diálogo integrándolos a ellos, incluyéndolos, y hay que ver qué hace el gobierno. Es evidente que por ahora, eso es una realidad, Francisco, no se ve un frente político frondoso, digamos, no solo por la cantidad, sino porque haya personas, no hay rostros, no hay sino el del señor César Monge, el del señor, ahora el señor Castañer, y no hay básicamente muchos rostros de que sepamos que están haciendo gestión y estrategia política. Bueno, Doña sí es... Mae Montaño podría intervenir más, tiene un sector nada menos que a través del cual se debería responder a estas necesidades sociales, ¿no? Y totalmente, pero sí se requiere, Francisco, que se vea cuál es la agenda nacional. ¿Por qué? Porque no hay solamente una agenda social. Esa agenda social es urgente, pero también la agenda económica es urgente, que es donde se va a recoger el dinero o se va a obtener el dinero para hacer política social. Y esa debe estar empatada. Me parece que hay un canje que debe hacerse en el país, y esto con la gente más responsable, y esto sí debería ser un llamado a los líderes indígenas que velan por los intereses de sus comunidades para que se mantengan dentro de la lógica y la dinámica democrática, y no que empecemos, Francisco, con todas estas ficciones de grupos armados o grupos guerrilleros o grupos que solo piensan en la violencia, supuestamente para mejorar las comunidades, la situación de las comunidades indígenas. Una última pregunta, Francisco, al señor Isa. ¿Qué propuso en octubre para sus comunidades? ¿Qué fue lo que propuso para sus comunidades? ¿Qué obtuvo? Habiendo venido a destruir una parte de Quito. ¿Qué obtuvo? ¿Cuál fue su agenda para sus comunidades? ¿O la agenda de él es usar las comunidades indígenas para su proyecto político, que es un proyecto de destrucción y de violencia? Aquí las cosas habría que ponerlas en forma y sobre la mesa, y que el señor Isa responda, y que deje de decir, cuando se le pregunta, que hay racismo contra él. No hay racismo contra él, señor Isa. No hay. Y no hay, y como ha dicho Francisco, hay y debe haber una respuesta del Estado que, como dice Francisco, las ideas tienen que estar respaldadas también. No a la violencia, sí a la democracia, como que dijo en abril la ciudadanía. Gracias a Francisco Huerta Montalvo y a José Hernández por acompañarnos de esta mañana. Pancho, un gusto. Felicidades. Gracias. Chao, José. José, gracias, muchas Francisco. gracias. Un gusto. A los dos. Gracias. Y también a la audiencia. Muchas gracias. Estamos terminando con estos diálogos de la mañana. Nos encontramos martes ya 1 de junio, ¿sí? El Día del Niño. Así es que hasta mañana entonces.